Siguiente ejemplo. Resuelva x más y coseno de x diferencial de x más el seno de x diferencial de y. Esto es igual a 0. A simple vista se puede ver que está un poco más complicada. Vamos a ver si es cierto. En este caso, no es una ecuación de variables separables, porque no puedo factorizar este término. Tampoco es una ecuación homogénea, ¿por qué? Porque x tiene grado 1 y aquí no tiene grado, es grado 0. Entonces tampoco es homogénea. Entonces la única alternativa que tenemos por el momento es que sea una ecuación diferencial exacta. Por lo tanto, primero debemos de checar que tenga esta forma. La tiene una función que acompaña la diferencial de x más otra función que acompaña la diferencial de y está igualado a 0. Y para que sea exacta, se debe de cumplir esta propiedad, que la derivada parcial de m con respecto a y sea lo mismo que la derivada parcial de n con respecto a x. Entonces, identificamos m, ¿quién va a ser? Lo que acompaña la diferencial de x, que es x más y coseno de x. Lo tenemos. ¿Quién va a ser n? Lo que acompañe a la diferencial de y, que sería el seno de x. E iniciamos a derivar. Derivada parcial de m con respecto a y. ¿Quién es m? X más y coseno de x. En este caso puedo separar en una suma de derivadas. La derivada parcial de x con respecto a y sería 0, porque x se tomaría como una constante. Y la derivada de una constante es ese resultado. Y la derivada parcial respecto a y de la función y coseno de x, para ello vamos a sacar coseno de x, porque como no tiene y, se va a tomar como si fuera una constante y puede salir de la derivada. Y derivada de y con respecto a y es 1, que multiplica el coseno de x, que sigue siendo coseno de x. Y ahora, la derivada parcial de n con respecto a x. ¿Quién es n? Seno de x. Derivada de seno, coseno de x. Si se dan cuenta, son exactamente lo mismo. Por lo tanto, es una ecuación diferencial exacta. Ahora vamos a resolverlo por el segundo método. La idea de elegir el primero o el segundo método es la de poder integrar respecto a x o respecto a y. Ustedes tienen que elegir cuál de los dos quieren utilizar. Solamente identifiquen cuál es la función más fácil de integrar, si es la parte m o si es la parte n. De todos modos, el resultado al cual ustedes van a llegar es exactamente lo mismo. Si elegimos con respecto a x, lo demás va con y. Si elegimos con respecto a y, todo lo demás será con respecto a x. Entonces, vamos a integrar respecto a y. ¿Por qué? Porque es más fácil que yo integre el seno a que integre esta función. Entonces, ¿quién es n? Seno de x diferencial de y más h de x. En este caso, el seno de x, como son funciones de x, sería una constante porque necesito integrar respecto a y. Por lo tanto, puede salir de la derivada, de la integral. Y la integral de dy es y, quedando como solución y seno de x más h de x. Ahora vamos a derivar la función f respecto a x. En este caso voy a derivar toda esta función. Para ello voy a separar en dos sumas. La derivada parcial con respecto a x de y por el seno de x más la derivada parcial con respecto a x de h de x. Bien, ahora, como voy a derivar respecto a x, cualquier otra cosa que no sea x sería una constante. En este caso y sería una constante y puede salir de la derivada. Y la derivada de h de x sería h' de x. Y ahora vamos a derivar el seno de x, que es igual al coseno de x. Por lo tanto,
El resultado es y coseno de x más h' de x. Ese sería en cuestión de calcular la derivada. El cuarto paso es igualar la derivada que acabamos de encontrar con la función m. En este caso, la derivada que encontramos fue y coseno de x más h' de x. Y si ustedes checan el inicio del problema, m es igual a x más y coseno de x. Como tenemos estos mismos términos, lo podemos eliminar. Por lo tanto, h' de x es igual a x. El siguiente paso es calcular h de x, que sería la integral. La integral de x es igual a 1/2 de x cuadrada, o x cuadrada sobre 2. Y sustituimos en la expresión del paso número 2. En el paso número 2 tenemos esta expresión, y es seno de x más h de x. Aquí lo tenemos. Entonces, ¿cuánto vale h de x? 1/2 de x cuadrada, y es igual a la constante de integración, igualamos a c. O también podemos multiplicar la expresión por 2. Si yo multiplico este término por 2, nos queda como 2y seno de x. Si multiplico este término por 2, me queda x cuadrada. Y si yo multiplico la constante por 2, seguirá siendo una constante. De esta forma me evito escribir fracciones en la solución de la ecuación diferencial. Siguiente ejercicio. Resuelva la ecuación diferencial x más y al cuadrado diferencial de x más 2xy más x cuadrada menos 1 que multiplica a la diferencial de y. Eso va a ser igual a 0. Y además tenemos una condición inicial. Y de 1 es igual a 1. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es resolver la ecuación diferencial. Y ya que tengamos la solución, sustituimos la condición inicial. Tenemos que identificar por qué método lo podemos resolver. Variables separables no se puede, porque esto no está factorizado y no se puede factorizar. Homogéneas tampoco se puede. El grado de este término, el grado de esos términos va a quedar como si fuera un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, aquí sí se cumple, aquí también se cumple, grado 2, pero acá el 1 tiene un grado 0, entonces no todos son iguales, por lo tanto tampoco se puede aplicar las ecuaciones diferenciales homogéneas. Tenemos que verificar si se puede resolver mediante una ecuación diferencial exacta. Entonces, para que sea una ecuación diferencial exacta, debe de tener esta forma. Ya la tiene. Y debemos de demostrar que la derivada parcial de m con respecto a y es lo mismo que la derivada parcial de n con respecto a x. Entonces, identificamos m es quien acompaña la diferencial de x, que sería x más y al cuadrado, que si nosotros resolvemos el binomio, nos queda como el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el último al cuadrado. Y identificamos lo que es n, que es quien acompaña a la diferencial de y, que sería 2xy más x cuadrada menos 1. Ahora, vamos a calcular la derivada parcial de m con respecto a y. Voy a derivar este término. Podemos separar en una suma de derivadas y posteriormente derivar. En este caso, x cuadrada sería una constante, porque estoy derivando respecto a y. Y como es una constante, su derivada sería 0. Aquí, como voy a derivar respecto a y, todo lo que no sea y sería constante. 2x, como es una constante, puede salir de la derivada. Y la derivada de y cuadrada respecto a y es 2y. La derivada de y con respecto a y sería 1 por 2x, sería 2x más 2y. Esa sería la derivada parcial. Ahora de n con respecto a x. Voy a tener que derivar con respecto a x todo ese término. Hacemos lo mismo, separamos en una suma de derivadas.
Sacamos lo que son las constantes. Como voy a derivar respecto a x, significa que 2y es una constante. Derivada de x cuadrada con respecto a x es 2x. Y derivada de 1, como es una constante, da 0. Y derivada de x con respecto a x es 1 por 2y, nos queda como 2x más 2y. Como nos damos cuenta, son iguales, por lo tanto, es una ecuación diferencial exacta. Ya que comprobamos que sea una ecuación diferencial exacta, debemos de seguir con el paso número 2, encontrar una función f de x, y. Y podemos elegir cualquiera de los dos términos. Ambos se ven un poco complicados de integrar. Creo que el más fácil sería n, porque hay una constante. Entonces, vamos a integrar respecto a n, es decir, respecto a y, y todo lo demás sería con respecto a x. Ok, entonces, n vimos que es 2xy más x cuadrada menos 1, diferencial de y, más una función h de x. Vamos a integrar. En este caso, 2x es una constante. Puede salir integral de y, sería y cuadrada sobre 2. El 2 con el 2 se elimina y me queda como xy cuadrada. La integral de x cuadrada, como es una constante, sale de la integral. Integral de dy es y. Integral de 1, diferencial de y, es y. Entonces, esta es la integración parcial. Después calculamos lo que es la derivada parcial con respecto a x. Entonces, toda esta ecuación, toda esta función que nosotros encontramos, vamos a derivarla. Separamos en una suma de derivadas. Derivada de xy cuadrada más derivada de x cuadrada y, derivada de y más la derivada de h de x. Sacamos lo que son las constantes y en las que se puedan derivar lo hacemos directamente. En este caso, tenemos una y cuadrada. Como voy a derivar respecto a x, esa y cuadrada es una constante. Por lo tanto, puede salir de la derivada, quedando solamente x. Aquí, y es una constante. También puede salir, quedando la derivada de x cuadrada. En este caso, la derivada de y con respecto a x, como y sería una constante, da 0. Y derivada de h de x sería h' de x. Derivada de x es 1. Por y cuadrada es y cuadrada. Derivada de x cuadrada sería 2x que multiplica y más h' de x. El siguiente paso es igualar la derivada que nosotros acabamos de encontrar con m. Entonces, lo estamos igualando. Identificamos que y cuadrada con y cuadrada se pueden eliminar, lo mismo que 2xy con 2xy. Es decir, lo que nos queda es h' de x es igual a x cuadrada. Después tenemos que calcular h de x, que sería solamente integrando. La integral de x cuadrada sería x cúbica sobre 3 o 1/3 de x cúbica. Y el último paso es sustituir en la expresión del paso 2, que en este caso la expresión del paso 2 nos quedó de esta forma. Entonces, en lugar de colocar h de x, colocamos su valor, que es 1/3 de x cúbica, e igualamos a la constante. Ahora, vamos a sustituir lo que es la condición inicial que teníamos, que es x igual a 1, y igual a 1, y de 1 es igual a 1. Entonces, donde tenga x, sustituyo 1, y donde tenga y, sustituyo 1, con el fin de encontrar el valor de dicha constante. Entonces, me va a quedar 1 por 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado por 1, menos 1 por 1/3 de 1 al cubo. Y nosotros simplificamos 1 por 1 por 1, nos queda 1. 1 por 1 por 1 sigue siendo 1, menos 1. 1/3 por 1 al cubo es 1/3. Entonces, 1 menos 1 da 0. 1 más 1/3 nos queda que la constante es igual a 4/3. Por lo tanto, la solución que teníamos de esta forma la podemos igualar a 4/3, que es el valor de la constante. Y el problema está resuelto. Y aquí tenemos unos ejercicios para que puedan practicar en casa. Determinar si la ecuación diferencial es exacta, y si es exacta, la pueden
resolver. Nos vemos en el siguiente video.